mirar qué raro está el mercado, ¿eh? Está bajando el oil. Están subiendo los índices. Es decir, oye, no, ya hoy el estrecho de Hormuz se abre. Venga, aquí no ha pasado nada. Y el VIX no baja. Está todo raro, raro, raro. El otro día comentábamos en Osteon Labs, en el Discord, a Manu y yo grabamos audios con cosas y tal que a la gente le gusta, que para mí estos días de 13 días de subida, tío, hay acciones que están subiendo mucho. Para mí es venta de call. Y fijaros en lo que dice Manu. Volatilidad implícita de GameStop 42,59, es decir, no es muy alta, pero fijaros, el IV percentil está en 19% y el VRAN en 9%. Bueno, pues el otro día esto estaba en el 1%. Mira, aquí está. El 13 de abril el IV-RANK estaba en el 0. Es decir, en un año nunca había estado la volatilidad tan baja. Nunca. Y aún así paga un 5% a 45 días. Exacto, claro. Es que está sesgado por el valor que es, ¿vale? O sea, como decía el que le preguntaron en el Banco de España, esto sí que es bueno y no los Bitcoin. Bueno, venga, vamos, que si no, a ver, la volatilidad implícita, ¿vale? Para estudiar lo que es el IV crash, vamos a ver qué es el IV crash, cómo lo podemos hacer rentable, cómo podemos beneficiarnos de ello. Luego, Antonio, si puedes, ve buscándolo, porfa, el informe que sacamos y comentamos también un poco de Option Labs, el informe que sacamos sobre, bueno, la empresa esta... ¿El de Netflix o el de STS? El de Netflix, ¿no? A lo mejor, como tú veas. Y vemos, ¿no? Un poco, para que vea la gente también un ejemplo, ¿no? De lo que estamos haciendo. Para ver qué es el IV crash, primero tendremos que saber qué es IV, ¿no? IV sería la volatilidad implícita y aquí mucha gente se lleva la sorpresa que incluso yo diría gestores profesionales y gente que trabaja en las finanzas tampoco lo sabe, que existen dos tipos de volatilidad, ¿vale? Una que es la volatilidad histórica, que es la que realmente se está haciendo un activo, ¿vale? La volatilidad de las acciones irían por un lado y la de las opciones por otro, pero bueno, sin marearos mucho, ¿no? Sería la volatilidad histórica que realmente se está haciendo el activo, que es simplemente una ecuación matemática, y luego la volatilidad implícita, que es, bueno, lo que se hace es que se despeja de Black-Scholes, ¿vale? De la fórmula de Black-Scholes hay que cuadrarla, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle, y se cuadra despejando lo que el mercado entiende que es la volatilidad implícita, ¿vale? Dicho de otra manera, es lo que el mercado entiende que se va a mover en el futuro, ¿vale? Lo que está pronosticando el mercado que se puede mover en el futuro, por ejemplo, más 5 menos 5%, ¿no? O más 1 menos 1%. ¿Qué significa? Que se pagará más cuando queramos asegurar un activo que se suba más menos 5% que uno que suba más menos 1%, ¿no? Vale, entonces ya más o menos sabemos qué es la volatilidad implícita. ¿Qué es el IV crash? Bueno, el IV crash es el colapso de la volatilidad implícita que se produce tras un evento, ¿vale? Para esto el evento tiene que ser, bueno, tiene que tener una serie de características, ¿no? Porque que explote una bomba en no sé dónde y nos afecte, eso no va a causar un IV crash. ¿Por qué? Al contrario. ¿Por qué? Porque el evento tiene que ser conocido y tiene que ser pronosticado, ¿vale? Tiene que ser un día en una fecha y no hace falta que sea unos earnings, pero lo más normal es que sean earnings, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, en la STS lo estamos viendo esta semana, que por eso la gente me está preguntando tanto por esta estrategia con los lanzamientos de nuevos cohetes, ¿no? Los BB, ¿no? El BB7 va esta semana. Pues es un lanzamiento y sabemos la fecha, o aunque se retrase y luego, pues al revés, ¿no? Porque si se va retrasando, más volatilidad implícita porque más nervioso se pone la gente. Entonces, sabemos que es un momento en un determinado momento temporal y que además es algo que pone nervioso a los inversores y
va generando mucha volatilidad, mucho nerviosismo, hasta que en ese momento se produce la resolución y de repente colapsa, ¿no? Y esto diréis, ostras, mano, pues si sale mal la noticia, no colapsará la volatilidad implícita porque la gente se pondrá más nerviosa. Y no es cierto, porque el mercado le pone más nervioso la ausencia de noticias que una noticia mala. ¿Y por qué es esto? Porque el mercado siempre tiende a ponerse lo peor, ¿vale? Y la incertidumbre pues hace que haga unos descuentos brutales, ¿vale? Porque una incertidumbre pues a lo mejor hace que se emparanoie y piense las noticias más macabras, ¿vale? Todo lo peor. Mientras que la noticia real, aun por muy mala que sea, no llega nunca a ser tan mala como el mercado llega a descontar. Esto es una máxima pura y dura de los mercados. Esto es de estas cosas que los que estéis empezando tenéis que grabarlo a fuego. Los mercados siempre prefieren una mala noticia certera que incertidumbre. Siempre. Es así. El ejemplo visual para que os imaginéis, ¿vale? Es un partido de fútbol. Normalmente, si yo hace muchos años ya que no voy a, bueno, no tanto, pero no voy de forma habitual a un partido de fútbol, voy por socializar un poco. Antiguamente en mi juventud sí que iba más. ¿Al Xerés? Al Xerés y al México. Que normalmente cuando ibas muy temprano, pues era lo típico que te ponías en los bares de alrededor, había muy poca gente, te empezabas a beber cerveza, no sé qué, y luego seguían la gente llegando, seguían llegando, y cada vez iban llegando más, iba más expectación, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que cada vez más gente, ya ponían las colas, etcétera, ya no se cabía ni un alfiler, 15 minutos antes, incluso después de que empezara el partido de fútbol, todavía seguía llegando gente, etcétera, etcétera, y una vez que el árbitro pitaba al final, pues colapsaba la gente, ¿no? La gente empezaba a salir y toda la gente que había llegado a lo mejor en 4 horas, salía en 10 minutos, salía en 15 minutos, ¿no? Pues es exactamente lo mismo en el mercado financiero con los inversores cuando hay un earning o cuando hay una noticia importante, ¿vale? Hay una forma gradual de llegada, cada vez llegan más, hasta que ya sale la noticia, se despeja de la incertidumbre y los inversores caen de sus posiciones y quitan las posiciones, ¿vale? También me gustaría hacer un pequeño inciso porque el straddle está muy conectado con esta idea. Un straddle vendido sería vender una put y vender una call at the money, ¿vale? Es una de las estrategias que hay para sacarle rendimiento a los IV crash, pero además, como vemos aquí, se hace como forma de medida, ¿vale? Y se dice muchas veces, el straddle está, como pongo ahí en el ejemplo, el straddle está a un 8%. Entonces, eso significa que la suma de la put at the money más la suma de la call at the money, lo que paga esa prima dividido entre el nominal de la acción, pues da un 8%. Y significa también que los inversores o el mercado está cotizando y está esperando que haya una subida de más o menos 8%. ¿Vale? Esto también os da una medida del nerviosismo que tiene la gente y del posible movimiento hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Y esto también os da una medida de, por ejemplo, si hacéis eso con ASTS, muchas veces cuando hay lanzamiento, cuando hay cosas de estas, da una volatilidad y unos straddle que te queda loco, ¿vale? De doble dígito alto, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de una volatilidad implícita de Apple, ¿vale? De cómo, esto es el horizonte temporal, cómo cada vez que hay un earning, esto es lo que el efecto que os estaba diciendo, ¿veis? Empiezan a partir del 5 de septiembre de 2023, empiezan los inversores a entrar en el valor, a descontar posibles escenarios, etcétera, etcétera. Cuando sale el earning, colapsa y llega a la volatilidad anterior del earning, ¿no?
Y este efecto pues se produce prácticamente en todos los earnings y aquí hay alguna noticia que distorsiona, ¿vale? Como todo, no es infalible. Aquí también hay, porque, bueno, no quiero marearos con cifras, pero hay un ejemplo numérico, ¿no? Que al final vemos que en Google, si hacemos la cuenta con los earnings, pues al final la volatilidad implícita se colapsa casi un 70%, ¿no? Imaginaros, ¿vale? Y aquí vemos el ejemplo de ASTS, ¿vale? Aquí tengo el título mal. Este sería ASTS, cada uno de los lanzamientos de los bebés, ¿vale? BB1, BB2, BB3, etcétera, ¿no? Vemos como antes del lanzamiento hay una volatilidad implícita superior al 100%, después del lanzamiento hay una volatilidad implícita de casi un 70%, ¿no? Y este efecto se produce en cada uno de los lanzamientos, ¿no? Las volatilidades, como veis, son, pues eso, dignas de GameStop en su época, ¿no? Cercanas al 100%, y luego los colapsos también son tremendos, aunque después de colapsar siguen siendo interesantes, pero lo que nos interesa en esta estrategia es el cambio que hay entre la volatilidad implícita anterior al earning y posterior al earning, ¿vale? No te interesa tanto si son altas o bajas, sino la diferencia entre la alta y la baja, ¿vale? Porque es el colapso. Nosotros lo que intentamos aprovechar es el colapso. Y hoy, como vemos, será por la importancia del lanzamiento o lo que sea, pues la volatilidad implícita está casi en máximo de todo lo histórico, ¿vale? También, ojo con llevarnos la idea de que un short straddle siempre es una estrategia ganadora. Eso no es cierto, ¿vale? Y pongo ejemplo, podría haber puesto 1000 ejemplos de una empresa, ¿no? Que en su época se comentaba mucho por Twitter, como es Embracer. Podemos poner 1000 ejemplos, ¿no? Como Teleperformance, podemos poner también Nagarro, etcétera, que la gente también vendía muchas opciones y no han hecho nada más que cada earning ha confirmado y se ha metido en dinero, ¿no? Y cada earning ha confirmado y se ha metido en dinero. Y si hubiéramos hecho esta estrategia, probablemente estaríamos arruinados, ¿no? Con estas, porque siempre hubiéramos palmado, porque cada vez las estrategias nunca se ponían, bueno, que cada vez defraudaba, estas empresas han defraudado hasta al más pintado. Perdona que sea tan esto. No quería ser tan crítico y tan honesto, ¿no? Tan transparente con el pensamiento, pero bueno, me ha salido y ya está. Lo siento, ¿eh? Por si hay alguien que se ofende. Hay 4 puntos que son muy difíciles o muy... por lo cual puede la estrategia, pues eso, ¿no? No ser correcta y tenemos que vigilarlo, ¿vale? El primero es que, como hemos visto en el ejemplo anterior, el movimiento real sea mayor a la volatilidad implícita. Entonces, aunque vendamos volatilidad y la recojamos después del earning, vamos a perder dinero. Luego hay también eventos de doble leg que se llaman, que es, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Ahora, por ejemplo, el lanzamiento. Que el lanzamiento sea exitoso, pero luego hay un problema que no se sabe si se va a arreglar o no en el despliegue, ¿vale? Y la volatilidad no llega a colapsar, ¿no? Porque no se resuelve totalmente, ¿no? Esto puede pasar, entonces también puede hacer que perdamos dinero si se pierden este tipo de cosas. Luego nos expone también la estrategia a squeeze, ¿vale? En concreto, squeeze de Vega y de Gamma, que no quiero marearos mucho, pero significaría, imaginaros que hacemos una venta de volatilidad, ¿vale? Tanto de covered call como de short puts. Y el movimiento de antes de la acción, por lo que sea, se mete en dinero, se nos mete en dinero. El market maker tiene que rebalancear y como hay tantísima volatilidad implícita, los rebalanceos que va a hacer el market maker te van a mover muchísimo la cotización. Entonces, igual hacen que incluso antes del earning
que pierdas dinero, ¿vale? Porque se te meten dinero por un movimiento muy bruto, pero simplemente por técnico, porque el market maker ha tenido que recomponer su posición, ¿no? Esto sobre todo si son valores con una liquidez relativamente baja puede pasar, ¿vale? Y luego también lo típico y lo normal, que haya un evento macro, etcétera, que nos haga saltar, ¿no? Mucho exógeno como una guerra, tipo, etcétera, que nos arrastre el precio por fuera, ¿vale? Bueno, como os he dicho, lo normal, hay varias. Esto en Option Labs lo hemos discutido de formas de exponernos a esta estrategia, ¿no? Una de ellas serían los straddles, ¿vale? Que sería una venta de put y una venta de call, y luego lo cerramos, ¿vale? Una vez que se ha producido esto. ¿Qué ocurre? Que esta estrategia, hay otra, ¿no? Como un Iron Condor, etcétera, ¿no? Que igual son más conservadoras, pero ahora mismo, de facto, la CNMV con la prohibición de la venta de las naked call, hacen inviables los straddles ahora mismo, en España por lo menos. Y esta sería la forma un poco de hacer un workaround, ¿no? Que sería comprar una call muy off the money y así no tenemos por lo menos por la parte de arriba, ¿no? La pérdida infinita, ¿vale? Y más o menos quedaría así el perfil de riesgo, en la cual tenemos una pérdida cierta, grande, ¿no? Por el lado negativo, pero por el lado positivo esta pérdida no sería tan grandísima porque estaría acotado con la covered call, aunque sea muy off the money, ¿vale? Y nada, en resumen, pues simplemente tras determinados eventos se produce un colapso de volatilidad implícita. Antes de earnings nos pagan muchísimo dinero por el riesgo de la noticia, por la incertidumbre. Solemos asimilar lo que paga un short straddle, ¿no? Un long straddle, lo mismo, at the money, al porcentaje esperado. Si conoces excepcionalmente bien esto, es una buena manera de rentabilizar tu conocimiento porque sabes más o menos cómo va a salir el earning, aunque luego te puedes tener sorpresa, ¿no? O por lo menos si tienes un conocimiento de la empresa para saber que no va a ser tan malo como descuenta el mercado, ya con eso vale, ya con eso vas a monetizar tu conocimiento. Y no existe, como siempre, ¿no? En bolsa no existe ninguna estrategia 100% ganadora, 100% accurate, porque entonces estaríamos todos en las Bahamas, ahí en bañador y con un piña colada en la mano, ¿vale? Y nada más, Antonio, hasta aquí. Nada más y nada menos. Y yo, permitidme que apunte todo lo que ha comentado Manu, ¿vale? Y que os enseñe un poquito Option Labs. ¿Habéis visto todo el programa? Arriba a la izquierda, el QR para apuntaros a Option Labs. Option Labs es la mentoría, el servicio de suscripción para aquellos inversores en opciones dentro de Locos de Wall Street. La idea es que, bueno, pues todos los que sois unos locos por las opciones, muchos alumnos de nuestras formaciones de opciones, muchos operadores de opciones, bueno, pues tengáis un espacio donde compartir estrategias, donde nosotros compartimos nuestro movimiento, compartimos informes, hacemos artículos. No os perdáis el de mañana, de verdad, ¿eh? De los artículos que mejor me lo he pasado escribiendo e investigando, ¿eh? De verdad, ¿eh? The Big Lie. Estaba The Big Short, pues The Big Lie. Y fijaros aquí, os decía que incluso tiene una parte free, que podéis acceder a cierto contenido. Pero yo os voy a enseñar cositas que hemos hecho dentro de Option Labs estos días. Fijaros, hemos creado una sección que es Informes Premium, que aquí hasta ahora tenemos dos, que son dos chuladas, que se basan en nuestro conocimiento. Manu, si tú quieres interrumpir en cualquier momento, lo haces. Que no, iba a decir que me parece exagerado ya el número de informes porque creo ya estoy perdiendo la cuenta, pero creo que van como 4 informes diarios o algo así, ¿no? Sí, eso vamos a tener que bajar el pistón. Este que hicimos con los lanzamientos de ASTS, volcándole toda la volatilidad histórica que ha tenido por satélite, por lanzamiento, esto es una chulada,
¿vale? Fijaros que además es interactivo. Aquí vemos los gráficos, lo que ha expresado Manu precisamente, la volatilidad implícita, cómo se ha relacionado con el préstamo, con el precio, perdón, en los patrones que ha tenido, qué ha pasado con la volatilidad implícita antes y después del lanzamiento. Y esto ya es la hostia, esto ya, bueno, le empecé a decir a Claudio, oye, vamos a analizar satélite por satélite cómo ha funcionado la volatilidad implícita. Fijaros, y aquí, bueno, pues podéis ver qué ha pasado con cada uno de los satélites, la fecha de lanzamiento, qué pasó con la volatilidad. Bueno, una auténtica chulada. Y este está pendiente y este lo estamos monitoreando. Así que, ya os digo, la verdad es que fantástico. También tenemos un equipo detrás. No me quiero dejar nadie, Miguel Páez, Miguel Ángel, bueno, que la verdad es que Locos de Wall Street, mucha más gente de lo que veis, ¿no? Y este es el que hacía referencia a Manu, que este también nos lo pidieron y lo hicimos, que estaría bien saber qué había pasado siempre con los resultados de Netflix para ver si podíamos explorar la estrategia que ha comentado Manu de Volatility Crash. Y efectivamente se ha analizado los resultados de Netflix, 29 presentaciones entre enero del 2019 y 2016, ¿vale? Para sacar correlación si normalmente había un Volatility Crash. Es algo normal que haya, es decir, las presentaciones de resultados siempre es normal. Pero bueno, aquí hemos sacado incluso el dato, un 96,6, cuál ha sido el crash medio, la volatilidad. Bueno, y esto tampoco quiero enseñarlo todo por deferencia con los miembros de Option Labs. Muchos nos preguntáis, por cierto, por el servicio. Ahora mismo tenemos plazas cerradas, ¿vale? En breve lo volveremos a lanzar, lo he explicado siempre, lo lanzamos en diciembre. Estamos Manu, Gon y un servidor, y detrás necesito un trabajo de arquitectura informática, de nuestro tiempo, tiempo para daros soporte, consultas, artículos, y la verdad es que se batieron nuestras expectativas. Nunca pensamos que fuera, porque pensábamos que al ser opciones, bueno, pues un tema, aunque estamos haciendo mucha labor en ese sentido, más de nicho, pero os apuntasteis muchísimos y ahora mismo tenemos las plazas limitadas. Si bien es cierto que si os registráis free tenéis contenido y los que os registréis free podéis apuntaros a una lista de espera preferencial, ¿vale? Esa lista de espera preferencial que nos da pie a nosotros cuando ya nuestros compañeros informáticos y tal dicen, oye, hay cabida para 5 plazas más. Pues no lo avisamos a todo el mundo. Si hay ya 20 personas, 30 que han dicho, oye, yo estoy esperando, pues les decimos, puedes entrar ahora. Entonces, aquellos que os guste este servicio, yo os digo que si os gustan las opciones vais a flipar, ¿vale? Y aquí pueden atestiguar los miembros que estén. La semana pasada hubo un Q&A que yo cada vez me lo paso mejor, ¿no? En los Q&A, la verdad. Nos falta la cerveza. Sí. Yo por cortarme delante de los suscriptores, ¿no? Pero bueno, ya cualquier día llegaremos. Y luego la semana que viene hay un taller, ¿no? Que también aprovecho la ocasión para decir a la gente, a los usuarios, que si quieren que vayan poniendo ideas o propuestas, yo tengo varios pensados ya, pero bueno, pues si tienen algún tipo de... A ver, mientras que no sea súper complicado, que me lo tenga que preparar muchísimo por mi limitación temporal, ¿no? Ahora mismo, de tiempo, ahora mismo, pero si no, lo que queráis, ¿no? Había varios de ellos que se habló, pues se puede hacer cualquiera de ellos. Y también está lo que me resulta muy interesante, las consultas individuales de GON, ¿no? Que también me parecen muy interesantes porque mucha gente, pues a lo mejor quiere preguntar cosas más personales en el sentido de sus posiciones en su cartera o no posiciones, sino estrategias que ellos realizan, ¿no? Pues nuestra opinión, puntos débiles, podemos hacer debate, etcétera, etcétera. Y con una persona como tiene tantísimo callo y tantísima sabiduría, ¿no? Como es Gon, que creo que también son muy interesantes, ¿no? En el último no me pude conectar yo, pero bueno, espero en el siguiente sí. Y bueno, eso, ¿no? Que estamos todos ahí. Y por último, Antonio, me gustaría... Hay un par de preguntas, sí, te iba a decir. No sé si vas a comentar eso. No, como los próximos eventos que creo que pueden afectar al mercado. Si quieres, puedo añadir al mercado, al escenario. Así. Perfecto.
Vale, esto es simplemente por comentar, ¿vale? Entonces, próximos eventos y próximas cosas que tener una visión, ¿no? Un ojo en esto. Sería, bueno, la gente, los accionistas de STS, ¿no? ¿Cómo va a pasar el lanzamiento del BB7, ¿no? Esto yo estimo que estará resuelto entre el 17 de abril y el 25 de abril. Ahí me he tirado un poco un triple, la verdad. Pero bueno, entre hoy y la semana que viene, ¿vale? Luego, entre abril y mayo, hay que ver, bueno, esto está escrito antes de saberlo de la noticia que se ha abierto el canal. Bueno, es que, Manu, fíjate, decíamos la noticia que se ha abierto el canal y ahora justo estoy leyendo, no que se ha cerrado, sino que iban muchísimos barcos para allá y todos han dado la vuelta. Es que está ocurriendo ahora, por eso decíamos la dificultad de esta serie de programas. Imagínate la gente que está allí embarcada, macho. A ver, bueno, pues hay que ver esto, ¿no? Hay que ver, hay que estar atento a decisiones de la OPEC Plus, ¿vale? La OPEC Plus sería los países de la OPEC, ¿no? Como Arabia Saudí, etcétera, etcétera, más Rusia, ¿vale? Los meetings que tengan, que creo que no hay ningún meeting más hasta mayo. No sé si esto es como la fe, que puede haber un meeting extraordinario, entiendo que no, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Y también decisiones y tal, ¿no? Que tengan por todo este tema. Luego los earnings de Tesla, muy importante porque impactan, ¿no? En las Magníficas 7 y en cómo, yo creo que son los más controvertidos, ¿no? El 22 de abril, que son post sesión. Luego, datos muy importante, ¿vale? Esto a final de mes, entre el 30 de abril, que en España el dato adelantado se da el 30 de abril, y principios de mayo, que será la de Estados Unidos. Este dato es especialmente importante este mes, ¿no? Datos de inflación, PCE, que se llama en inglés, el IPC, etcétera, porque pueden impactar mucho en la Fed, en las decisiones de los tipos, y esto sí que puede mover bastante mercado. Y luego, nada, la semana del 27, que para mí se viene bastante resultados muy interesantes de las Big Techs, como Meta el día 29, Microsoft el día también 29, etcétera, que veremos cómo está impactando toda la movida de la inteligencia artificial ya en los earnings, ¿vale? Aunque Microsoft, desde mi punto de vista, hace un poco de trampucha, ¿no? Como se dice en Valencia, hacen trampucha. Porque no sé si te has dado cuenta que han hecho un rebranding de todo es Copilot ahora. Entonces yo creo que le están imputando a Copilot todos los ingresos de Office, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que hacer un deep dive ahí, pero bueno, vemos, ¿no? Desde luego, si tenemos la screen, la pantalla completa, pues será muy interesante, ¿vale?